quiero ir a la palabra y quiero pedirle el favor que abra su Biblia ya en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ir a leer un texto muy importante en la Biblia. No sé si me lo pueden poner acá, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para los que de pronto no tienen su Biblia física o digital, pueden verlo en las pantallas de los monitores del auditorio. Dice: mas vosotros, porque esta es la versión Reina Valera, ¿no? Del español, del españolete. Pero podríamos verlo en otra versión más moderna. Ustedes, nosotros, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, sí, déjelo ahí en la pantalla, por favor. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo, versículo 10. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Bueno, esto tratando de hacer un ejercicio de no leer en el español, en el españolete, con que fue escrita la versión clásica de la Biblia, ¿no? Y para entenderlo mucho mejor, porque en la antigüedad, cuando se hablaba de parte de Dios y había profecías en la iglesia, uno estaba orando y de pronto un hermano daba una profecía delante de todos, también se volvía españolete, Vosotros sois, y uno dice, pero este no habla así en la casa, porque habla en la profecía así. Qué bueno leer la escritura. Quiero contarles que hace poco tiempo en Tennessee, Estados Unidos, un hombre falleció y tenía una fortuna más o menos de $5 millones que iba a dejar como herencia. Pero este hombre, antes de morir, dejó un testamento y dejó la herencia a su perro, a su mascota, un border collie de 8 años, quien heredaría todos los bienes de este hombre. Eso pues despertó gran curiosidad, porque se ha presentado, no en Colombia, porque en Colombia los animales no pueden heredar por falta de capacidad legal, pero en otras partes del mundo donde sí puede ocurrir y donde se respeta de manera absoluta la voluntad del que muere, dejó una herencia de ese tamaño. Ahora, ¿qué va a hacer un perro con $5 millones? No tengo ni idea. La curadora o la persona que lo va a cuidar dice, no sé en qué gastarle al perro. ¿Cómo gasta un perro en él $5 millones? Y es una pregunta interesante, pero vale la pena responderla esta mañana. Cuando yo me miro en el espejo y cuando me miro en los videos y todo el tema, yo suelo ver unas protuberantes entradas. Usted las puede notar desde la pantalla o desde acá, ¿sí? Que son entradas. Algunos me ven y dicen, uy, usted es muy inteligente, porque la gente así calva es muy inteligente. Y, gracias por lo inteligente, desgraciado por lo de calvo. Pero es interesante porque cuando usted ve a mi papá, pues ve las mismas entradas. Cuando ve a mi hermano, ya ve entradas y salidas. Ya él va un poco más avanzado. Para los que no lo han visto hace tiempo, ya la entrada casi conecta con la salida. Y son herencias, y hoy quiero hablarle de un tema que he titulado sucesiones. Por allá, hacia el año 2005, cuando estaba en la universidad, vi una clase de derecho llamada sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Las sucesiones son todo aquello que tiene que ver con la transferencia de los bienes que una persona deja cuando fallece. ¿Sí? ¿Cuántos conocen de cerca o han tenido un proceso de sucesión? Levanten la mano.
aquí los más jovencitos que han tenido un proceso de sucesión. Pues resulta que cuando una persona muere, pues deja un acervo, una cantidad de bienes que tienen que ser transmitidos a sus herederos. Hay dos maneras de transmitir esos bienes o esa herencia. Una sucesión que es sin testamento, ¿sí? Y otra que es con testamento, ¿verdad? Cuando una sucesión es sin testamento, se hace mediante la ley, es decir, la ley determina quiénes son los herederos, quiénes deben entrar a recibir los bienes, pero también a recibir las deudas, los problemas, porque hay gente que piensa que la solución es morirse y ahí acaban los problemas. No, pues resulta que también se heredan los problemas, las deudas, los problemas que hay por ahí sin resolver, también se heredan y son los herederos los que tienen que entrar a resolver. Y la otra forma de suceder, nos explicaba por allá la profesora, es con testamento, y es cuando el que muere deja un documento legal llamado testamento en el que consigna su voluntad, y obviamente es en este caso un notario el que se encarga de leer ese testamento y de repartir los bienes de acuerdo a la voluntad de la persona, ¿cierto? En el primer caso, pues usted debe acudir ante un juez o ante un notario para que le reconozcan el derecho, para que usted allá demuestre que es hijo o que es de alguna manera legítimo para suceder los bienes del que falleció. Si usted me sigue hasta aquí, levante su mano y dígame, estoy entendiendo, amén, alguna cosa para que yo vea que usted está vivo y que yo estoy acá explicándome por lo menos de manera clara. Y habiendo hecho esta introducción, quiero decirle que la Biblia es un libro que trata de una herencia. Para los que escriben, escriba esto. La Biblia se trata de una sucesión. Por eso se divide en dos testamentos. La palabra testamento es una palabra que tiene una connotación 100% legal, ¿cierto? O sea, un testamento es un documento legal donde se consigna la voluntad del testador. La Biblia dice en Gálatas que mientras el testador está vivo, el heredero en nada se diferencia de los esclavos. Es igual, aunque sea el Señor de todo, aunque algún día sea el Señor de todo, el heredero, mientras el testador está vivo, en nada se diferencia de los esclavos. La semana pasada falleció la reina Isabel de Inglaterra, ¿verdad? La viejita vivió como 96 años. 97, imagínense, 97 años. La abuelita casi es pasajera del Titanic. Por allá sacaron una foto con Amparo Grisales cuando eran adolescentes. O sea, esa viejita que el heredero del trono, el rey Carlos, ¿sí?, le han hecho tantos memes porque entró a heredar el trono a sus 70 y no sé cuántos años. Entonces ponen un meme donde muestran el cambio cuando cuando cambian un jugador de fútbol faltando un minuto para que se acabe el partido. Ya el viejito entró ya en horas extras. Y él viene a heredar un trono, ¿verdad? Un trono que evidentemente es muy deseado y bueno, por mucho respetado en el mundo. Pero lo interesante es que cuando una persona fallece, se activa un derecho. El rey Carlos era una persona, obviamente era el príncipe, pero era igual que todos, no era el rey, hasta tanto no se activó su derecho legal de suceder al trono a través de la muerte de la reina. Y lo que le quiero decir es que cuando Cristo murió en la cruz, activó una herencia. ¿Me sigue acá? O sea, sin la muerte no se puede activar la herencia, aunque haya un testamento. Lo que activa el derecho es la muerte, y Cristo vino a activar unos derechos. Ahora, voy a hacer acá un gran paréntesis.
antes de continuar, para decirle que así como los bienes se heredan, hay 3 clases de herencias que también se heredan. La primera de ellas son las herencias físicas, las herencias físicas. Les decía hace un momento que heredamos cosas. Yo heredé de mi papá muchas cosas. Yo puedo decir el versículo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque me parezco a papá. Tengo las entradas de papá, la contextura mía físicamente, la contextura de papá. Tengo muchas cosas, mi tono de piel, el color de los ojos, la forma de la cara, muchas cosas. Y cuando ven a mi hijo, a pesar de que salió rubio, las amigas de mi esposa dicen: ¡ay, es igualito al papá! Y uno se siente orgulloso como papá, porque uno dice: ¡wow, qué lindo! Se parece a mí. Cuando el niño es lindo, se parece al padre. Cuando el niño es feo, se parece a la suegra. Gracias a Dios, el mío es lindo, se parece a papá. Ojalá vea a mi suegra esto. Gloria a Dios. Se hereda, así como lo físico bueno, también se hereda lo negativo. Hay personas que heredan esa predisposición a sufrir, eso de ser hipocondríacos, que todo les duele, que todo les molesta. No sé si usted ha visto que cuando la mamá tiene, no sé si ha visto esas casas donde hay como una suerte de museo de pastillas, donde por todo es una pastilla. Ahí está la pastilla de dormir, esta la de comer, esta la de adelgazar, esta la del azúcar, esta la de la sal, esta la de todo. ¿Cómo hace para no confundirse un día de estos? Va y se toma un Viagra y queda muerto, se le para el mango ahí. Entre tantas pastillas. Pero lo gracioso es que pasan las generaciones y la hija viene a ser igual. El hijo viene a ser igual, y ahora el hijo también tiene un museo de pastillas para todo los problemas que tiene, pero lo gracioso es que también tiene pastillas para los problemas que todavía no tiene. Y uno dice: ¿para qué toma pastillas para cosas que hay que prevenir? Bueno, mejor camine, haga ejercicio y hágalo de otra manera. Pero se heredan también. Cuando usted va al médico, lo primero que le pregunta: ¿ha tenido usted accidentes, cirugías? Y uno contesta, y después le pregunta a uno por la familia. En su familia alguien ha sufrido de cáncer, artritis, Parkinson, de todas las enfermedades habidas y por haber. Y uno de ahí se pregunta: ¿a usted qué le importa que mi familia, mi tío, mi mamá, mi papá, mi abuela haya sufrido de eso? Pues resulta que sí le importa, porque eso también se hereda. Es decir, hay una herencia física que usted tal vez la puede ver en algunos casos, pero en algunos casos no las puede ver, y hay una predisposición muchas veces a eso. Entonces le comienza a doler algo: ay, es que mi abuelita sufrió de artritis reumatoide, y entonces ya se imagina todo un video porque no sé, le duele algo y cree que eso ya se le transmitió. Pues hay una herencia física que evidentemente también se transmite y que se han repetido de generación en generación en muchos casos, pero la Biblia dice, y lo que acabamos de leer en 1 Pedro 2:9, es que nosotros tenemos una herencia de Dios. Nosotros somos linaje escogido. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Qué se sentiría ser usted hoy linaje de la reina Isabel? Usted dice: ¡wow! Soy de la realeza. Pues la Biblia dice eso. Que usted es de la realeza, linaje escogido. Es que Dios buscó a alguien a quien sucederle todo su poder, su gracia, su amor, y te encontró a ti, me encontró a mí, y dijo: ellos son mi pueblo, linaje escogido. Un real sacerdocio, es decir, ustedes son reyes y sacerdotes. ¡Wow! Y eso es maravilloso, esa es una buena herencia. Ahora, usted tiene que cancelar, por el poder del Espíritu Santo, toda herencia que usted recibió en el cuerpo, en su parte física, que es de maldición. Toda herencia de enfermedad, toda herencia de la predisposición a sufrir, toda herencia que usted en su cuerpo heredó de cosas que lo llevan a hacer tonterías, pecados, usted las tiene que cancelar.
en el nombre de Jesús. Y esta mañana usted ha venido a eso, justamente nos dimos una cita acá, muy temprano, hoy domingo, primer día de la semana, para decir, vamos a cancelar toda herencia física de maldición. ¿Alguien está aquí conmigo? Si está aquí conmigo, si me está viendo, allá desde su casa, o los que estamos aquí, con su mano derecha en lo alto, diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque tú me hiciste linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y esta mañana, por la autoridad del nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, yo cancelo toda herencia física de maldición, toda herencia física negativa sobre mi cuerpo, toda herencia de predisposición al dolor, a sufrir, toda herencia de enfermedad, llámese como se llame, cáncer, leucemia, toda herencia de Parkinson, toda herencia de artritis, toda herencia que sea negativa en mi salud, en mi cuerpo, la cancelo en el nombre de Jesús. Y yo hoy confieso la palabra que dice que mi herencia es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y en la cruz me hizo libre, me hizo sano y pagó el precio por mi salud y por mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. La segunda herencia es la herencia espiritual. La herencia espiritual. Y no quiero que piense que se heredan los pecados no se heredan. Jesús lo dijo cuando le llevaron a un muchacho ciego, les preguntaron, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no, ni este ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste, y lo sanó. Pero es importante entender que la Biblia es clara, es decir, que los padres no llevarán el pecado de sus hijos, ni los hijos llevarán el pecado de sus padres. Pero sí se transmiten y se heredan atmósferas espirituales. Y voy a hablar un poquito, tal vez más profundo, acerca de esto. Porque estos son como espíritus que entran porque alguien en el pasado le dio autoridad espiritual, y eso creó una atmósfera para que se asiente en la familia. Ejemplo, si de pronto el abuelo era borracho, hay una atmósfera que hace que sus descendientes tiendan a hacer lo mismo. Si era jugador, de pronto hay una atmósfera que actúa, y eso quiero aclararlo, solo sobre los que insisten en vivir en pecado. Es decir, si usted insiste en vivir pecando, activa en su contra una atmósfera espiritual de maldad que hace que esos pecados y esa atmósfera espiritual se active. Levante la mano si me estoy dando a entender. Bueno, algunos no están entendiendo nada, pero voy a tratar de explicarme mejor. Cuando un antepasado reincide o vivía lejos de Dios, autorizó a que espiritualmente se activara una atmósfera que oprime la siguiente generación, ¿sí? Es decir, como que hace y explica por qué en las familias se repiten ciertas situaciones, y situaciones pesadas, situaciones de abusos que se repiten. Una abuelita abusada, violada, y de pronto no entiende por qué sus hijas, sus nietas sufren, o nietos sufren la misma situación, porque hay una atmósfera espiritual que se activó y hace que esos patrones de conducta, esa genética espiritual heredada de abuso ocurra. Bueno, en Colombia lo entendemos mucho mejor. En Colombia hay una genética social de violencia que se ha venido repitiendo por varias generaciones. Y uno dice, bueno, y ahorita en pleno siglo XXI, 2022, uno espera prender el televisor y ver las noticias, o ver las noticias, leer la prensa y encontrar noticias diferentes, pero como que se repite. Siguen habiendo abusos, siguen habiendo masacres, siguen habiendo esas noticias dolorosas,
porque hay atmósferas espirituales que se activaron por pecados que cometieron nuestros antepasados. Ahora, aclaro esto. Ninguno de los que estamos aquí somos responsables de los pecados que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros antepasados. Pero nosotros tenemos que cortar espiritualmente y renunciar con la autoridad de Dios a todo espíritu que se activó y que hace que se repita lo mismo. Espíritus en la vida sexual, abusos, violaciones, pornografía que abre puertas a la maldad, al pecado, a la esclavitud. Cortar con toda maldición espiritual, de miseria. Hay gente que hizo, sin darse cuenta, pactos de pobreza, votos de pobreza, y eso activó miseria y no entienden por qué se repite la miseria de generación en generación. Nunca se ve la bendición, nunca se ve la abundancia, porque hay cosas espiritualmente que no dejan que las personas progresen. O hay accidentes, gente que tiene predisposición para los accidentes y vive de esa manera, porque son espíritus, atmósferas que quieren gobernar la vida de muchos. Ahora, cuando el enemigo viene a atacarte por tu pasado, yo quiero decirte que cuando tú aceptaste a Cristo, la cruz del Calvario activó algo en tu vida, y es que ahora tu pasado es la cruz del Calvario. Es decir, cuando usted mira hacia su pasado, usted no va a encontrar una herencia espiritual de abuso, de maldad, de miseria, de accidente, de inmoralidad, sino ahora la cruz de Cristo. Allí fue clavado el pasado, y tu pasado es Cristo Jesús en la cruz, porque en la cruz Cristo nos transfirió su herencia de salvación. ¿Usted lo puede creer? Ahora, pero eso no significa que usted no tenga que a veces trabajar, luchar y cancelar herencias espirituales de maldad. Y hay que identificarlas y hay que atacarlas, porque si no, esas herencias van a hacer que reposen sobre nuestra vida. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Y hay uno que me gusta mucho, porque la Biblia dice que David, el rey, activó a través de un error que cometió una herencia espiritual de maldad. Y la Biblia dice que él, en el año que salía a la guerra, segunda de Samuel capítulo 11, se quedó en la casa, se levantó a la tarde, miró por la terraza de su casa hacia las casas vecinas, vio una mujer hermosa que se bañaba desnuda en su casa, y él la alcanzó a ver y la deseó y la mandó llamar, se acostó con ella y comenzó a tener una relación adúltera con ella. La Biblia dice que esta mujer tenía un esposo que se llamaba Urías, que era un extranjero nacionalizado en Jerusalén, y David, cuando de pronto pasaron algunos días, se enteró que esta mujer estaba embarazada, mandó llamar a Urías para que darle unas vacaciones y para que Urías se acostara con su esposa. Pero Urías era un hombre comprometido y dijo: yo no puedo estar de vacaciones cuando mis hermanos están en la guerra. Y no quiso ir a estar con su esposa, sino que se quedó con el rey, y el rey literalmente lo mandó matar. Con una carta le escribió al general Joab: póngame a Urías en lo más recio de la batalla, para que cuando los enemigos se acerquen, él quede solo, ustedes van a retroceder, y de esa manera vamos a tapar el pecado. Note que David activó un montón de pecados. Y uno diría, después David, cuando fue descubierto a través del profeta Natán y su pecado salió a la luz, uno diría, bueno, David se arrepintió y ya todo quedó ahí. Pero ese pecado afectó sus generaciones. David fue un excelente rey, fue un excelente general, fue un excelente político, pero fue un pésimo papá.
Y dice que David tuvo hijos con varias esposas, en esa época donde eso se permitía y en esa cultura, y uno de ellos se llamó Amnón, quien tuvo una hermana del mismo papá, del mismo David, de la misma mamá, llamada Tamar. Pero por otro lado, David tuvo un hijo que se llamó Absalón. Y escuche esto, porque fue terrible lo que pasó. Su hermano se enamoró de su media hermana y no sabía cómo hacer para estar con ella. Así que un día fingió estar muerto y le pidió al papá que le mandara a su hermana para que lo cuidara y la violó. Terrible eso. Cuando su hermano se enteró, fue y mató a su propio medio hermano. Más adelante dice la Biblia que Absalón le dio una especie de golpe de estado a David y a plena luz del día tomó las concubinas de David y delante del pueblo y a los ojos de la gente las violó en la terraza del Palacio Real. O sea, las películas que usted ha visto ni siquiera se comparan a lo que esta gente vivió. O sea, ¿cómo pasa eso? Porque hay herencias espirituales que se quieren repetir de generación en generación. El rey Herodes el Grande mandó matar a los bebés en la época de Jesús, ahogó a su cuñado, 5 días antes de morir mandó matar a su hijo, tuvo 10 mujeres, mandó matar a 100,000 judíos que se le rebelaron. Tuvo un hijo que venía del rey Antipas, hijo del anterior, del rey Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Tuvo un familiar que fue Agripa I, Herodes Agripa I, hijo y nieto de los anteriores, es decir, hijo de Antipas, que fue el que encarceló a Pedro para matarlo, pero el ángel lo sacó. Tuvo otro hijo que se llamó Agripa II, hijo de Agripa I, que fue el que le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, pero que nunca se convirtió. Nótese usted, los Herodes eran judíos, que los nombraban, que tenían una alianza política con el Imperio Romano y eran los gobernantes de la época. Y note la maldad a la que llegaron, porque la maldad espiritual es algo que se repite y por eso hay que cortarla. Un día dice la Biblia que a Abraham se le ocurrió mentir acerca de su esposa y decir: es mi hermana, y lo descubrieron. Pero su hijo Isaac, cuando llegó a donde estaba, a Gerar, a donde estaban los filisteos, hizo exactamente lo mismo. Mintió acerca de su esposa y dijo: es mi hermana. Es decir, el primero engañó, el segundo también engañó, y el siguiente era Jacob, que ya era engañador profesional. Ya le pusieron Jacob, el que suplanta. Porque la maldad se va repitiendo, porque hay atmósferas espirituales que se repiten de generación en generación. Herencias. Y hoy tenemos que cancelar toda herencia espiritual de maldad, de pecado. Quiero que por un momento usted ahí donde está, en su casa, aquí, piense: ¿qué herencias espirituales usted ha logrado identificar que se han venido transmitiendo y que se le han transmitido a su vida? Herencias de fracaso, herencias de vicios, cosas que están allí y que se repiten de generación en generación y que te hacen esclavo, situaciones espirituales en la vida moral, en la vida sexual, que se repiten de generación en generación y que usted no logra identificar qué pasa. ¿Por qué la niña que embarazó adolescente tiene una niña que repite su historia? Cuando el tiempo avanza, cuando cada vez hay más información y uno se puede enterar más de las cosas, porque no es una situación solo de saber, es una situación espiritual. Y por eso necesitamos cancelar. Y quiero que por un momento se ponga de pie
y usted de manera muy consciente, tome un instante para cancelar toda herencia espiritual de maldad que usted haya recibido. Y quiero que ahí donde está cierre sus ojos y ore en sus propias palabras: Señor, esta mañana queremos cancelar toda herencia espiritual que se quiera activar en nuestras vidas y en nuestras familias. Llámese como se llame, toda herencia de mentira, de engaño, toda herencia espiritual, Señor, de llevar una vida doble, una vida mentirosa, toda herencia espiritual de fracaso, de mala suerte, toda herencia de pérdida, toda herencia espiritual, Señor, de adulterio, de fornicación, toda herencia espiritual que se haya querido levantar de desviaciones sexuales, toda herencia espiritual que se haya querido levantar de mala suerte, de ruina, de pobreza, de escasez, toda herencia espiritual, Señor, que quiera esclavizar a muchos en el alcoholismo, en la drogadicción, en cualquier tipo de vicio, en la pornografía. Hoy la cancelamos en el nombre de Jesús. Toda puerta que nuestros abuelos y nuestros antepasados abrieron a la maldad, a la hechicería, al ocultismo, al santerismo, a todo aquello, aquel mundo espiritual de maldad que ellos en su ignorancia o voluntad o conciencia activaron, hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús. Hoy cancelamos toda herencia espiritual de adulterio, de fornicación, de infidelidad, de fracaso, de divorcio, toda herencia que se haya querido activar en nosotros. Vamos, tome un instante ahí donde está y levante sus manos y declárese libre. Hoy yo me declaro libre de toda herencia espiritual de maldad. Yo me declaro libre de toda atmósfera espiritual en la que mi vida y mis generaciones quieran caminar hacia lo malo. Yo me hago libre en el nombre de Jesús de toda herencia, de todo vínculo con la idolatría, llámese como se llame, a idolatrar ídolos o personas o cosas, toda herencia espiritual que se haya levantado de avaricia, de querer tener más y más y más y no saciarse. Hoy yo me declaro libre y declaro en el nombre de Jesús que toda maldición ha sido cortada en mi vida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Levante un aplauso fuerte al Señor. Tome su asiento. Ahora, en esto de las herencias espirituales, le he hablado en primer lugar de las herencias físicas y en segundo lugar le estoy hablando de ¿qué? Herencias espirituales. Se activan lo que se denominan las maldiciones. ¿Qué es una maldición? Una maldición es una palabra negativa que se suelta sobre alguien por alguien que tiene autoridad. Es decir, un papá que suelta una palabra negativa sobre sus hijos. Una mamá que habla una palabra negativa sobre sus hijos. Un líder, un jefe, un maestro de escuela, un pastor que suelta una palabra o tal vez un sacerdote que suelta una palabra. Y usted dirá, pero eso pasa también en las iglesias, más de lo que ocurre, más de lo que uno piensa. Pastores que maldicen a la gente, que le dicen, si usted se va de aquí, mire lo que le va a pasar y mire la ruina que le vino a no sé quién. Y mire, y uno dice, ¿y por qué dicen eso? Porque maldicen la gente. Y hay gente que recibe esas palabras. Ahora, ¿cómo se activa la maldición? Cuando usted la cree, cuando usted la recibe, ¿sí? Un hombre de una iglesia le dijo a alguien, vas a volver arrastrándote, cuando le dijo que se retiraba de la congregación. Y al creerlo, las palabras se activan porque la fe impulsa y le da poder a esas palabras. ¿Cómo cancelar cuando se activa una palabra de maldición? Simplemente usted tiene que cancelarlo en el nombre de Jesús y renunciar y quitarle la fe que le pusiste. Y decir, no recibo esas palabras, las devuelvo en el nombre de Jesús, no las creo, y declarar la palabra contraria que está en la Biblia para que la bendición se active en su vida. No sé si me estoy dando a entender. Pero esto es importante porque todo el tiempo la gente está maldiciendo. En Colombia nosotros tenemos un lenguaje
de mucha maldición. Usted escucha a la gente hablar y hablamos mal, somos muy mal hablados. Todo el tiempo estamos maldiciendo. La gente todo el tiempo está maldiciendo al jefe, al del bus, al alcalde, al alcalde. Todo el tiempo estamos maldiciendo la tierra, esta no sé qué, este Transmilenio no sé cuántas, este uno, este tráfico no sé qué, esta nación, este país, Y ha llegado a ser terrible que cuando murió Lucho, ¿cómo se llamó? Garzón, Lucho Garzón no, sino Garzón, Jaime Garzón, el periodista, soltó una palabra y hasta nunca país, y dio una maldición, y lo han puesto por todo el país. Esas palabras está en las paredes de varias partes de la ciudad, y la gente habla de este país así, que este es un país de M, y así lo repiten. Ahora, esas palabras traen maldiciones a la tierra, a la nación. Y nosotros estamos aquí hoy porque Dios quiere que nosotros cancelemos toda palabra de maldición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. Porque si usted está en este lugar, fue puesto para bendecir y no para maldecir. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, la iniquidad es algo que se activa, según el Salmo 32, cuando no se cortan las maldiciones espirituales y se convierte en la predisposición para cometer ciertos pecados o ciertas debilidades. Es decir, hay pecados que usted no sabe por qué tiene esa inclinación o esa debilidad, y simplemente es porque se volvió algo monotemático que pasó de generación en generación. Les decía, cuando David pecó, le pasó esa inclinación a sus hijos. Y esa inclinación hizo que su hijo violara a su hermana, que el otro matara a su hijo, y que el otro violara a las esposas de David en la terraza de su casa. Y David tenía un enemigo que no podía declararlo su enemigo porque era su hijo. ¿Y quién declara enemigo a su hijo? Nadie. Es decir, David tenía una pelea que para él seguramente era fácil ganarla, pero él no la podía pelear porque su oponente no era su enemigo, era su hijo. Porque había creado una atmósfera espiritual y una predisposición al pecado. Y nosotros tenemos que cancelar toda predisposición al pecado. He visto cientos de familias que se han acercado a mí, que me han dicho, es que mi padre fue así, y entonces repiten ese patrón en sus vidas, en sus familias. Patrones de abandono, patrones de adulterio, de tener varios hogares, de mentir, de engañar. Y lo van repitiendo y lo van repitiendo de generación en generación hasta que alguien se pare y pueda decir lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9. Yo no soy eso que mis antepasados dijeron, yo soy linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Pueblo comprado por Dios. Aplauda con todas sus fuerzas si va a aplaudir. Pero hay que cortar. Salomón tuvo también una predisposición a lo mismo de su papá. Tuvo como 900 concubinas. Piense usted eso. El tipo dice que se enfermó, llegó a la locura. Porque si usted escasamente puede con una, ¿cómo era con 1000? Lo enloquecieron las viejas. Ahora, usted tiene que cancelar. Por eso David oraba, líbrame de la iniquidad. ¿Qué es líbrame de la iniquidad? Líbrame de la predisposición a pecar. Yo no tengo problema, y lo digo aquí abiertamente, de pronto que alguien se toma una cerveza y ay, este es el pecado. Yo no tengo problema con eso. Si me ofrecen una, tal vez ni me la tome porque no me gusta. Y no porque no la haya probado, la he probado, pero no me gusta.
Pero a mí me puedes dar el mejor whisky, el más caro, y yo no sufro con eso. A mí eso me va a saber horrible, no me gusta, nunca lo vi, nunca lo tomé y no es mi debilidad. Pero si alguien que viene de un mundo de maldad le ofrece, entonces termina en una tentación, en un mar donde no sabe qué hacer, donde comienza a decir no, la última y nos vamos. Una de las mentiras más contadas, la última y nos vamos, una al año no hace daño, y usted termina nuevamente sumido en una predisposición a eso. He tenido personas, hombres que se han acercado a mí y me han dicho: sufro con el alcoholismo y no sé cómo hacer. Que cuando dejan de tomar comienzan a transpirar y a transpirar de la ansiedad que les da el no tomar. Muchachos sumidos en las drogas, en la misma situación. Uno de mis mejores amigos, de una entidad, de mis más grandes amistades, que de por sí quiero muchísimo, sumido absolutamente en la marihuana, y a veces llegaba con un genio volado, y uno dice: ¿qué le pasa? Si él es tranquilo, una ansiedad, y de pronto decía: me voy, y salía, y al rato llegaba contento. Y yo decía: el Espíritu Santo lo ministró, algo pasó. No, ya estaba drogado el tipo, se iba y se metía su droga y ahí quedaba otra vez. Pero era una predisposición, y un día fui a su casa y entonces no entendí, me dijo: ay, mira, me llevó a la casa la mamá, una casa hermosa, campestre, para en otra ciudad, y yo: ay, qué lindo. Y cuando de pronto abro, dije: y acá mi mamá es donde guarda la marihuana de ella y la mía. Ya entendí todo. La mamá hacía lo mismo y pasó eso a sus generaciones. Y eso se va haciendo la predisposición a ciertas cosas. Y necesitamos cortar toda iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera herencia es la herencia psicológica. Y son conductas que también se heredan. Miedos. Hay gente que es miedosa porque el papá fue miedoso. Miedoso como mamá. Violentos, iracundos, gritones, paranoicos como el bisabuelito, el abuelito, religiosos como la abuela, ¿sí? Y se van pegando esas herencias psicológicas, se van transmitiendo, y esas no se rompen solo con una oración, sino que las herencias psicológicas se rompen solo cuando usted se somete a la palabra de Dios y la escucha y las confiesa y comienza a cambiar a través del discipulado de la palabra hasta que los pensamientos y las fortalezas de la mente sean cambiadas. Cuando el apóstol Pablo llegó a Efesios, se dio cuenta que habían fortalezas mentales y activó una liberación. ¿Sabe cuál fue? Durante un año los discipuló todos los días, les dio palabra día y noche hasta que la fortaleza de la mente de esa iglesia se cayera y se pudiera construir el pensamiento del reino de Dios en la mente de ellos. Porque hay cosas que usted no va a cambiar solo porque haga una oración mágica, porque le pongamos la mano. Hay cosas que usted solo va a poder cambiar el día en que usted se someta a la palabra de Dios y todos los días esté buscando la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios penetre hasta su corazón, llegue hasta lo más profundo de su ser y cambie su mente. Por eso dice Romanos 12:2. No se conformen, no se amolden a este mundo, a este siglo, sino transfórmense por medio de renovar la mente. ¿Y qué es renovar la mente? Es resetear el pensamiento. Como cuando en el mundo informático de los computadores se daña el computador y el ingeniero llega o el técnico llega y le dice: tengo que resetearlo, que es borrar todo lo que tiene, todo virus que se le pegó y volverlo a activar para que vuelva a funcionar. Muchos no les funciona la vida, muchos se les detuvo la vida porque necesitan resetear la mente simplemente porque hay fortalezas que no los dejan avanzar. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Ahora, al principio, cuando usted viene a la iglesia,
Tal vez no ocurre nada. Tal vez al principio usted dice, ay, todos sintieron, pero yo no sentí nada. Fui al campamento de mujeres y yo veía que lloraban, pero yo no lloré. Yo no sentí nada. A mí no me pasó nada. ¿Ha escuchado usted gente así? Sí, yo he escuchado muchos. Y me gusta esa autenticidad y genuinidad. Feo la gente que cuando ve que todo el mundo hace algo, hace lo mismo. ¿Cuántos se lanzaron hacia atrás porque vieron que el otro se lanzaba hacia atrás y no fue genuino? Es decir, a veces el Espíritu Santo nos toca y nos caemos, pero muchas veces eso no es genuino y hay gente que se lanza. Porque ve que todos se lanzan y dicen, me toca lanzarme, porque si no van y me liberan. Pero no es genuino. El punto es que no cambiamos al principio, pero cambiamos cuando todos los días, una y otra vez volvemos y escuchamos la palabra y la volvemos a escuchar y nos volvemos a congregar y volvemos a la red y volvemos a leer la escritura y volvemos a adorar hasta que la fortaleza se cae en el nombre de Jesús. Durante más de un año perdí mi rutina de correr y traté este año de volver. Y yo tenía mi tiempo en mi rutina habitual, ya lo tenía en menos de 5 minutos por kilómetro. Y eso es buen tiempo para los que corren, aficionados obviamente como yo, pues, aficionados, ¿no? No vaya a compararme con un atleta profesional, tienen el tiempo en 3 minutos algo. Y yo tenía en 5 y en 5 es muy bueno. Y cuando retomé y dije, lo logré, vi mi tiempo en 6:30. ¿Por qué? Porque dejé mi rutina y llegué muriendo. Y ahí dije, tengo que hacer algo. Estaba pesado, me había engordado, había perdido la rutina, ya no tenía pierna para eso. Comencé nuevamente y la llevo ya en 5:20. Ahí fue mi último tiempo. Pero ha sido una disciplina de todos los días y espiritualmente es lo mismo. Al principio parece que no pasa nada, al principio parece que usted se mueve pero no avanza, que no progresa. Pero solo la constancia hace que las fortalezas se caigan. Y quiero decirle que la constancia y la perseverancia es el ADN de la excelencia. Y usted solo será excelente en la vida, en cualquier área, cuando usted persiste y permanece. Ahora, tenemos un ADN espiritual. Y así como se transmite lo malo, también se transmite lo bueno. Y quiero terminar esta mañana diciendo algunas cosas que usted ha heredado en el nombre de Jesús por estar aquí. Primero, las victorias se heredan. Levante su mano derecha y diga conmigo, heredo las victorias. Y tengo la victoria de Cristo, porque Él me heredó su victoria. Noé hizo un barco. ¿Usted se acuerda de Noé allá en Génesis? Dice que hizo un transatlántico en una montaña. Era una locura. Y se mantuvo allí. Vino el diluvio, 40 días. Llovió y 40 noches sobre la tierra. Estuvo más o menos un año en el barco hasta que la tierra se secó. Y Noé bajó del barco y Dios puso una señal que fue el arco iris. Y le dijo, nunca más destruiré la tierra con agua, nunca más habrá diluvio. Y la prueba de Noé que había vencido era que había un arco iris, y no era solo para él, sino para su descendencia. Y lo que significa esto es que hay diluvios que hoy tú enfrentas en la vida, que hay diluvios que hoy tú estás enfrentando. Pero al final, cuando tú venzas tu diluvio, vencerás por tus hijos y Dios pondrá una señal para que tus hijos vean esa señal y ellos también puedan decir, yo tengo una señal de que mi padre triunfó y esa victoria la he heredado para mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Josué enfrentó a Amalek, le cortó la cabeza y nunca más hubo guerra con los amalecitas, por lo menos en esa época. Porque tus victorias son la medalla de guerra que te darán una herencia de victoria. Y cuando Cristo fue a la cruz, la primera herencia que te dejó
es una herencia de victoria. Tú puedes vencer porque Cristo venció y Él te heredó la victoria. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo no soy un derrotado. Diga: yo soy más que vencedor. Diga: Cristo me dejó una herencia de victoria y soy más que vencedor. Levante un aplauso fuerte a Dios si lo cree. Lo segundo es que se heredan genes de campeón. Tú tienes el ADN de Cristo. Miren, los que crían caballos finos, de raza, de pura sangre, que llaman, eso, los que saben de eso cuesta mucho dinero. Hay caballos que pueden costar millones de dólares, un caballo. Y cuando ese caballo tiene cría, tiene un hijo que es igual a cualquier otro caballito, débil, terco, que se cae, que no puede mantenerse en pie, el criador coge ese caballito que viene de padres pura sangre y lo cuida de manera especial. O sea, es intocable, porque sabe que aunque de bebé es débil, de bebé es igual que los demás, que se cae, que es torpe porque todavía no sabe caminar como el papá, él lo cuida porque él sabe que en ese caballo están los genes del campeón, del papá, del caballo papá. Y la Biblia dice algo poderoso, uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y esa potestad dice que sobre nosotros, en nuestras venas, está la sangre del campeón. Tienes los genes de Dios. Y Cristo venció para que tú también puedas vencer. Cualquier lucha, cualquier problema, cualquier debilidad que estés enfrentando, podemos vencerla porque tenemos los genes de Cristo, los genes del campeón. Cristo podía bajarse de la cruz y no lo hizo. Cristo podía decir a los ángeles que vinieran y le ayudaran y acabaran con todos los soldados que habían venido a detenerlo, pero no lo hizo. Él se negó y él activó eso porque había un poder que se llama exousia. Exousia es el poder de negarnos a hacer algo que podemos hacer. Usted puede pecar, usted puede irse a otro lugar, cambiarse de país, hacer lo que quiera. Pero cuando usted tiene los genes de Cristo, usted comienza a negarse porque sabe que hay un propósito superior. Y usted dice: no voy a pecar, no voy a fallar. Porque así como Cristo se negó a renunciar a la cruz y nos dio la victoria, en nosotros hoy tenemos la victoria y los genes de Cristo, que son los genes del campeón. Y Pedro, en medio de la persecución, escribió esto: nosotros somos linaje de Dios, linaje escogido. Y cuando vengan las circunstancias y el enemigo te quiera destruir, tú tienes que decir: tengo los genes de Cristo, tengo los genes de Abraham, el padre de la fe. Y la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Usted tiene la herencia de Cristo. En usted está el poder de hacer las riquezas, porque tienes los genes del campeón, los genes de Cristo. Y tu herencia es una herencia espiritual. Número 3, se hereda la presencia de Dios. Y yo les dije, así como se hereda lo espiritual, hay herencias espirituales negativas, también se crean atmósferas espirituales
de Dios. Y así como tal vez muchos se criaron con padres tal vez alcohólicos, violentos, locos, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él va a traer libertad, y todo lugar donde tú vayas, donde estés, donde tú te pares, será un lugar de libertad y de bendición. Porque lo que es bendito no son las cosas, lo que es bendito es usted. La presencia de Dios no está en su casa, la presencia de Dios está en usted. Y donde quiera que usted vaya está la presencia de Dios. La presencia de Dios va al baño, hace chichi, hace popó. La presencia de Dios va al Transmilenio, va al bus, va al carro, va a todo lugar, porque va en usted. Y donde quiera que usted vaya está la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo mantener eso? El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y lo mejor que podemos dejar a nuestras generaciones es una herencia donde la presencia de Dios esté, donde el Espíritu Santo esté, porque eso les va a dar tranquilidad, felicidad y bendición donde quiera que vayan. Y la forma más fácil de tener la presencia de Dios es poder tener un altar todos los días de adoración a Dios. ¿Cómo adoras a Dios? Y no solo son canciones, eso es una parte. Es lo que tú le das a Dios todos los días, tu servicio, tus ofrendas. Todo lo que tú haces para Dios como ofrenda es una forma de traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa. La Biblia dice que cuando Satanás le pidió permiso a Dios para tocar a Job, lo primero que le tocó fueron los animales. Y usted dirá, ¿por qué le va a tocar los animales? Porque lo primero que el enemigo le quería quitar a Job era la adoración. Porque con los animales era que Job adoraba a Dios. Era que Job levantaba ofrendas a Dios. Porque lo primero que el enemigo te quiere tocar es tu adoración, porque así podrá tocar todo lo demás. Pero así mismo, cuando 9 meses después vino la restauración de Job, ¿sabe qué fue lo primero que Dios le restauró? Los animales. Porque Dios sabía que Job era un adorador y que con los animales Job levantaría altares, levantaría ofrendas, levantaría adoración. Porque mientras nosotros podamos adorar, vamos a tener victorias. ¿Cuántos dicen amén? Porque en tu adoración hay victoria. Porque cada vez que tú adoras a Dios, que sirves a Dios, que haces algo para Dios y lo haces con amor, con excelencia, es adoración, y para Dios es olor agradable, es olor grato. Y Dios dice, voy a darle la victoria. Y eso crea atmósferas de bendición. Reedifica, recompón tu vida de adoración, y entonces todo lo demás comenzará a poner orden. Número 4, hereda la capacidad de hacer el doble. Y Dios te dio la capacidad de hacer el doble. Abraham era riquísimo, pero Isaac fue el doble de rico. Y Jacob fue el doble de rico de Isaac. Es decir, 4 veces más que Abraham. E Israel, después los hijos, José fue el doble de rico de Isaac, de Jacob, y 4 veces más rico que Isaac, y 8 veces más rico que Abraham. Era gobernador de toda la tierra de Egipto. Y todos empezaron con una mano adelante y la otra atrás. Todos. Porque Jacob huyó de la casa sin nada y llegó a donde Labán sin nada, y de ahí Dios lo bendijo y le dio todo. Y José llegó a Egipto siendo un esclavo, desnudo, sin ropa. Los esclavos están desnudos, y terminó siendo el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y la Biblia dice que si nosotros somos hijos de Abraham, y si
Isaac fue el doble de Abraham, y Jacob fue el doble de Isaac, y José fue el doble de Jacob, y usted viene como 100 veces más acá, y llegó Cristo que fue 1000 veces más que esto. Si nosotros somos hijos de Dios, haremos 1000 veces más que ellos, porque tenemos el ADN, la herencia, y podemos hacer el doble. Jesús dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que las que han visto, porque somos herederos. Hay una herencia. Camine como un heredero, camine como un hijo de Dios. Usted es heredero, tiene la presencia de Dios en su vida. Número 5, termino con esto. Se hereda la estabilidad emocional. Y hay familias donde no ha habido estabilidad emocional y se han hecho locuras. Y hay casas de gente que ha hecho locuras, y eso hace que hoy vivamos en una sociedad enferma de la mente. Usted lo ha visto. Hoy más que nunca los índices de depresión están disparados en el mundo. Suicidios, porque se ha heredado eso. Y cuando la presencia de Dios viene, no solo nos sana el cuerpo, sino también nos sana la mente, el corazón, y nos da ideas claras, sueños, y dejamos de robar, de mentir, de engañar, porque ahora tenemos a Cristo en nuestra vida. Y hay una historia con la que quiero terminar, de David. Cuando David estaba siendo perseguido, David había hecho una guarnición militar y le había cuidado las tierras a un hombre llamado Nabal. Pero cuando David estaba en un momento de crisis, David iba con sus soldados y mandó unos soldados a decirle: mire, Nabal, necesito que nos prepares agua y nos tengas comida, porque mis soldados y yo vamos a pasar por tu tierra. Y Nabal, de manera desconsiderada, desconoció a David y dijo: ¿y quién es ese tal David que viene a pedirme ayuda a mí? Yo no lo conozco. Luego de que durante meses y años David le había cuidado sus tierras. Y eso hizo que David dijera: voy a matar a Nabal, porque uno en la vida no puede ser tan desgraciado. Y David dijo a todos sus soldados: alisten las espadas y el ejército, porque vamos a visitar a Nabal. Y no iba con intenciones de cuidarlo. Y Abigail, la esposa de Nabal, se enteró lo que había hecho. Nabal significa tonto, necio. Y dice que ella corrió. Abigail, que significa mujer bella e inteligente. ¿Cuántas Abigail hay aquí esta mañana? Bueno. Y buscó un camino, un atajo, y se le acercó a David, y de rodillas adoró a Dios, y le dijo: no, David, tú eres el rey, y Dios te dará una casa estable. No cometas las mismas estupideces, inestabilidades de Nabal, que es un necio, porque Dios te va a dar una casa estable perpetuamente. Y sabe, me gusta eso, porque Dios nos va a dar una casa estable perpetuamente. No vamos a tener una casa de locos, vamos a tener una casa estable, con gente estable. Tus hijos serán sanos en el cuerpo, pero también en la mente, y van a ser estables, y no van a cometer tonterías, y no van a hacer estupideces, porque van a tener la mente de Cristo, y en la mente de Cristo hay estabilidad. Podemos estar estables, vamos a tener equilibrio en la vida. Ella estaba diciendo: no peques, no entres en violencia, no te conviertas en un necio como Nabal, porque Dios te ha prometido estabilidad, no la pierdas.
cuántos hemos perdido oportunidades por falta de estabilidad, por cometer necedades? ¿Cuántas personas no han hecho locuras, tonterías, porque no tienen una casa estable? Usted necesita tener estabilidad. Sea estable, busque ayuda si necesita, pero sea estable. No hay peor que una casa de un religioso. ¿Y quién es un religioso? Un loco que habla cosas que no vive. Que en la casa es uno, en la casa es uno, en la calle es otro. Sea estable. No viva cambiando de iglesia en iglesia, sea estable. No viva teniendo emociones que suben y bajan y tratando mal a la gente allá y siendo violento. No, sea estable, porque eso va a dejar una herencia. Y finalmente, Dios te va a dar herencia de cosechas de todo lo que has sembrado. Y todo lo que tú hayas sembrado con tu vida, con tu tiempo, con tu trabajo, con tu servicio, con las finanzas, con lo que tú le has dado a otros, con todo lo que tú has sembrado en esta tierra, Dios te va a dar herencias, herencias, herencias. Bendiciones van a venir, porque Dios no es deudor de nadie. Él no se queda con nada. Y tenemos un Padre que paga y paga bien, y nunca ha dejado en vergüenza a ninguno de sus hijos. Denle un aplauso al Señor.